de estar aquí con ustedes haciendo comentarios que de alguna manera pues, pueden ser de su interés y que finalmente estamos por terminar ya todo lo que es esta campaña, pues para todos aquellos radioescuchas que nos soportaron durante todo este tiempo, si en algo les afectamos o les molestamos, les pedimos disculpas por tanto bombardeo que los medios de comunicación hicieron de tanto spot y demás. Pero bueno, aquí nos da también muchísimo gusto, mucho gusto tener aquí a un lado en esta cabina a un joven talentoso. Juan Burgos, qué bueno que estás nuevamente conmigo. Es un gusto para mí, Toño. Un saludo a todo tu auditorio que sé que es muy amplio. Oye, Juan, la verdad es que yo creo que enfadamos, llegamos al enfado Mira, con no lo tanto. sé, Toño. Yo la verdad me siento muy honrado de que mis amigos me preguntan, oye, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves lo Ujú. otro? Creo que lo que enfada son los spots, que son prácticamente obligatorios Obligatorio. y que no generan una discusión Una política, ¿no? repetición nada Es más. una repetición de ideas y de mensajes que se vuelve monótona, que se vuelve hasta cierto punto, si no, cuando no da nada, no te da nada, ¿no? Y al contrario, yo creo que lo que tenemos que hacer es platicar mucho, Platicar ¿no? mucho. Que sea bienvenido el análisis, que sea bienvenido la falta de acuerdo. O sea, si no Sí. estamos de acuerdo, está bien, es parte de una, de una democracia sana, ¿no? Oye, incluso esto en la familia. Muchos padres, que algunos somos muy represivos, no le permitimos a los hijos que nos respondan o que nos cuestionen. Y creo que eso es un grave error, porque estamos haciendo y educando hijos sumisos. Si el hijo te hace un reclamo, alguna observación con educación, pero planteando una cosa que a lo mejor no coincide con lo tuyo, pues yo creo que tenemos que tener Y el creo que eso tamaño, va ¿no? para todo, para todos los casos, ¿no? Yo estoy viendo ahorita discusiones en redes sociales donde nosotros analizamos muchas discusiones en redes sociales, donde en lugar de argumentar a favor o en contra, pero tú puedes argumentar en contra de alguien, ¿no? Sí, Uno es parte de un debate político y un debate democrático. Recurrimos a la la ofensa, ofensa. ¿no? A de alguna forma desacreditar al que está diciendo, al evidenciar cosas que son hasta cierto punto personales. Ujú. Y eso no es bueno, Toño. Yo creo que se viene una época muy interesante en la realidad mexicana, donde va a haber más gente en desacuerdo que en acuerdo con el gobierno. Lo hemos vivido con el gobierno de Peña, Sí, ¿no? se ha vivido ya. Sin embargo, Peña creo que ha sido muy respetuoso de los medios, ¿no? Creo que si nosotros nos pegamos un clavado a las redes sociales y a la cantidad de cosas que se dicen de Peña Nieto, No, ya. creo que ha sido Ha aguantado, ha creo que ha aguantado. sido muy Muy respetuoso respetuoso. y creo que ha aguantado bien, ¿no? Incluso aquella gente que apoya a Peña Nieto, ya sea desde el gobierno, desde el PRI o desde algún interés o lo que tú quieras, Ujú. son muy respetuosos con aquellos que, pues, en pocas palabras, son groseros con el Sí. presidente, ¿no? Y yo creo que no hay nada de malo en ser grosero con el presidente, siempre y cuando, pues, tenga algún sustento, ¿no? Si tiene fundamento, creo que se vale todo, Sí, ¿no? yo creo que se vale hablar fuerte y vamos a ver, No, no seguramente, todos los presidentes lo aguantan, ¿eh? no, creo que, creo que vamos a extrañar a Peña en ese sentido, ¿eh? Yo creo que sí. Porque Peña ha sido, la verdad, muy respetuoso de lo que, pues los medios lo han tratado muy mal a Peña. Él nunca pudo lograr un control como lo tuvieron otros presidentes, sobre todo presidentes del PRI, sobre los medios. Él sí Nunca. dejó que los medios corrieran y que publicaran cosas totalmente inexactas de su gobierno, y bueno, creo que es parte de un país democrático, ¿no? Oye, Pero pero también creo que hay una coincidencia entre el gobierno de Peña
y la gran apertura que hubo con los medios de comunicación. Sí, sí, sí. Son los tiempos. Son los Yo creo tiempos. que por más que Peña hubiera querido de No, alguna no forma, no podía, podía, exacto, no ¿no? podía. Entonces, bueno, vamos a ver una época. Incluso, fíjate, Juan, eso que estás diciendo tiene tanto valor. Tanto no podía que aquellos medios que tenían mucha fuerza se vinieron abajo Terminaron por perderla, sí, sí, sí. Y se abrieron espacios a nuevos a nuevos medios medios. que tienen su base precisamente en las redes sociales, Sí, que de ahí se empezaron a hacer de una base de seguidores, por decirlo así, que ahora se combinan muy bien. Y creo, Toño, que pues sí, a lo mejor alguien nos está escuchando y dice, bueno, ya están hablando de política otra vez estos. No, yo creo que hay que hablar mucho de política. sí, Yo creo que hay que ser muy insistentes en el análisis. Yo creo que hay que alimentarnos de las cosas con las que no estamos de acuerdo. O sea, yo por ejemplo, me gusta leer medios con los cuales yo no comulgo, sí, porque te ¿no? das cuenta cuál es la otra Porque, postura. exactamente, porque si yo estoy leyendo cosas que nada más me dan por el lado, ¿no? Pues es Pues muy me formo cómodo. un criterio, aparte de muy cómodo, muy limitado, ¿no? Ujú. Entonces, hay que analizar lo que dicen nosotros, hay que analizar eh, lo que viene en el país. Creo que no es cosa menor. Gane quien gane, y lo más seguro es que gane López Obrador, pero gane quien gane, el tablero de la política va a ser un tablero nuevo, Sí, ¿no? ahora, eh, es un reto muy importante, no solamente para los que entren como gobernante, es para la misma sociedad. Claro, La sociedad tiene que entrar en este juego. Es un juego muy grande, un juego de recomposición, claro, es un juego de recuperar confianzas, claro, claro. de crear nuevas bases prácticamente. Y va a haber varias etapas por las cuales va a ir necesariamente la vida política pasando, ¿no? Y la primera va a ser cómo van a quedar, Toño, después de esta elección, el PRI y el PAN. Es muy ¿Cómo van interesante. a quedar el PRI y el PAN? Bueno, yo digo que ya sin conocer todavía el dato de cómo vayan a quedar, nada más con la especulación que traigo en mi mente, yo te puedo decir, son dos partidos que se tienen que refundar. Sí, sin duda alguna. Yo creo que el PRI y el PAN tienen que hacer un ejercicio introspectivo muy serio, muy importante. Son marcas viejas. Muy viejas, Las marcas viejas cansan. cansaron. Si las marcas no juegan a la renovación, se abandonan, ¿no? Tenemos marcas en el mundo comercial muy viejas, pero que han ido innovando, Sí, que han ido renovando se han sus. ido actualizando, Pero, por ejemplo, una marca que fue muy querida y que hoy prácticamente no significa nada es Kodak, ¿verdad? ¿no? Es una marca que en un momento tuvo un monopolio monstruoso sobre las Nomás, fotografías. si querías hablar de fotografía, tenías que Era hablar de Kodak, Kodak. claro. ¿Qué pasa? Llegan las cámaras digitales, llegan los teléfonos Sí, celulares la y no desaparecieron. se adaptaron a ese cambio, ¿no? Y por el otro lado, hay marcas que se van renovando, ¿no? Ujú. Hay marcas que pueden ir conforme va el tiempo. Y digo, si meto un gol me disculpo, Toño, pero por ejemplo Coca-Cola, por ejemplo Ford, son marcas que todo el tiempo están trabajando en su En su comunicación renovación. y en su renovación, entendiendo los tiempos de sus clientes, de su mercado objetivo. Y creo que hay una desconexión en este momento muy seria entre los partidos grandes tradicionales como el Y PRI y la el PAN población, y su mercado su mercado. objetivo. No le están diciendo a su mercado lo que ese mercado quiere escuchar. Es más, ni siquiera lo escuchan. Ni siquiera están exactamente analizando qué quiere el mercado. Sí. Son estructuras, Toño, yo creo que las estructuras de los partidos son sumamente necesarias. Los partidos políticos son la base de una discusión política y de una gestoría social muy importante en todo el mundo. Yo la verdad no creo mucho en el discurso independiente. Creo que el discurso independiente llega en un momento adecuado para México, pero normalmente los candidatos independientes se quedan en el anecdotario de las elecciones, salvo muy poquitas excepciones, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque el partido debe ser el lugar donde aquellos que militan, aquellos que creen en algo, que tienen algún tipo de ideología,
van a platicar, van a discutir, se hacen asambleas, se hacen gestorías, se crean ideas para políticas públicas que después de una competencia por el poder se pueden empezar a convertir gobierno y en políticas públicas como proyectos de ley, ¿no? Es un proceso democrático al cual nosotros no debemos de tenerle un rechazo, No, al ¿no? contrario, Ahora, tienen que cambiar los partidos políticos sin duda sin alguna, duda. ¿no? Oye, y hay un dato que acabas de mencionar. ¿Desaparecieron las ideologías? No hay ideologías. ¿En qué mundo, Toño, se puede pensar como o concebir como real que el único partido de izquierda mexicano, que es en este momento Morena, o que aglutina a gente de izquierda, haga una alianza con un partido evangelista de ultraderecha? O sea, vaya, cuando estás hablando de, por ejemplo, el caso de Alemania, sí, el símil del PAN hace una alianza con el símil del PRD. Al final de cuentas tienen puntos de vista Más o menos coincidentes. coincidentes y en algunas cosas no se van a Los poner de acuerdo. extremos, son los Pero extremos. estamos hablando de que en Morena y el PS son los extremos, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que se está beneficiando es el pragmatismo político, el ganar la elección, no en ganar el respeto ni ganar, Oye, ¿no? Es ganar, nada más. pero esto es muy interesante lo que dices. La verdad es que los partidos perdieron el rumbo y el objetivo era únicamente ganar la elección. Se unieron, no les importó ni con quién. No, mira, digo, Y vemos, por ejemplo, al frente, ¿quién tienes? Vuelvo al ejemplo de López Obrador. Ajá. O sea, hace menos de un año Manuel Espino era de la mafia del poder, Germán Martínez era de la mafia del poder, incluso artífice del gran fraude del 2006, ¿no? Y está ahorita en Y ahí Morena. está en Morena como plurinominal, ¿no? Para mí es una cosa que me sobrepasa, pues porque yo sí he estado más en contacto con la vida partidista a través de mi papá, y yo me acuerdo que mi papá Toño tenía excelente relación con panistas de nivel nacional, como Diego Fernández o como Lozano, que fue el que fue procurador, que es gente, digo, que hizo un partido muy sólido. Y yo me acuerdo cómo me invitaba mi papá a comidas con este dos tipos de personas, con Porfirio Muñoz Ledo, por ejemplo, que era también buen amigo de él. Sí, era muy amigo. ¿No? Y que se agarraban discutiendo dentro del área de las ideas, no dentro del área de lo personal, no, nunca se acusaban entre ellos de algo personal porque tenían una diferencia de opinión. Y había diferencias marcadas. Muy marcadas, y creo que esto no está sucediendo en este momento. Bueno, pues estamos con el tema para cerrar este proceso electoral. La elección es el domingo. Debe salir a votar y decidir. Vote, decida usted, que no decidan por usted. Después de un corte que nos manda nuestra operadora Lidia Talavera, regresamos más con ese tema. Oye, es algo muy interesante, fíjate. Los partidos, efectivamente, lo único que les ha importado es ganar. Es ganar. Pues por eso están ahí. Oye, y la sociedad los vio tan débil que pensaron algunos que con candidaturas independientes les podían No ganar. vas a llegar a ningún lado con eso. Hombre. No llegan a ningún lado. Ningún lado. Son como políticos oportunistas. Es que eso se ha convertido, fíjate, yo haciendo un análisis de todo lo que hemos estado viendo, me di cuenta de una cosa bien importante, Toño. Alguien, no sé quién, pero lo voy a investigar, nos convenció de que los gobernantes tenían que ser gente como nosotros, que tenían que ser gente común y corriente. Y no. Y resultó que no sirvió ninguno de los que propusieron. No tiene que ser así, tiene que ser la mejor versión de nosotros. Sí. Gente que sea más educada, que sea más ecuánime, que sea más preparada, que sea más todo. Que tenga una visión más clara de lo que es. El concepto de la democracia, sí es cierto, el pueblo tiene que elegir,
pero tiene que elegir dentro de lo mejor que el pueblo tiene que ofrecer, Claro. ¿no? Y nosotros, alguien nos convenció del hecho de que si no es como tú, no te entiende, no es empático, entonces no te va a poder atender. Y creo que eso ha degradado mucho la política. Totalmente. Yo creo que no solamente lo ha degradado, metió en ese rol a los partidos y los acabaron. Claro, ¿por qué? Porque entonces ahí andan. Gracias, muchas gracias por seguir sintonizando su programa Brechando. Y estamos platicando aquí, Juan Burgos, un joven talentoso, especialista en investigación de mercados, y obviamente en la política hay un mercado, también lo investiga. Y estamos precisamente ya hablando de que el domingo puede usted ya a partir de las 8 de la mañana a salir a votar, depositar su voto por el candidato que usted considere. Tempranito. Tempranito, muy temprano, no deje de votar. Es más, oye Juan, hay 18 millones de jóvenes que pueden salir a votar. Sí, el primer voto creo que son 7 millones. Sí. Y por primer voto me refiero a aquellos que están Aquella por primera vez. así es, entre los 18 y 24 años, Uh-huh. y jóvenes que están en condiciones de votar, creo que son 30 millones, 30 más o millones. menos. Oye, si salen a votar, No, pues hacen toda la diferencia del mundo. pues, olvídate. Pero yo veo, Toño, que estas campañas no le hablaron a los jóvenes. No, ¿eh? Yo no veo que haya habido un mensaje, salvo el de López Obrador, que les prometió dinero. Les ofreció chamba. Les ofreció dinero, no más que chamba, dinero. Él les dijo, yo te voy a dar una beca para estudiar y una beca por si no tienes trabajo, ¿no? Pero fuera de ahí, ese fue el único mensaje que trascendió para los jóvenes. Tanto Mid como Anaya se equivocaron profundamente en cómo hablarle a los jóvenes. Mid les hablaba de créditos, de microcréditos, de cosas a lo mejor hasta cierto punto abstractas, que yo creo que sí las llegó a captar un mercado, porque pues, ahí tiene sus puntos Mid. Pero es reducido, ¿no?, el mercado que la capta. Pero se reduce, ¿no? Y Anaya, por el otro lado, les habló del futuro, ¿no? Cuando el joven lo que le interesa que es el presente, ¿sí? Claro. El joven nunca se va a preocupar, por lo menos de forma. El joven se preocupa por el día de hoy. Hoy, como dijo Fox en el 2000, ¿no? Entonces Anaya hablaba del futuro y de la tecnología y de acá, no conectó. Oye, hay una diferencia que me explicaba muy claramente mi hijo. Me decía, los jóvenes de hoy quieren viajar, quieren ganar dinero, tener dinero, pero para lograr sus objetivos a ese corto plazo. Claro, el joven actual es un ente mucho más preparado, sí, porque ha tenido acceso a más medios, a más información, mucho más mediatizado. Y el joven está en este momento privilegiando las experiencias. Sí. En Estados Unidos hay un tema muy interesante. La propiedad de una casa típicamente no es prioridad del americano. El americano puede vivir toda su vida rentando y no hay ningún problema. No necesita propiedad. No necesita una propiedad o una casa, ¿no? Pero hoy como nunca la venta de casas a matrimonios jóvenes está empezando a caer como nunca. ¿Por qué? Porque la gente ahora está fijándose más en temas financieros, en temas de liquidez inmediata. ¿Para qué? Para precisamente eso, viajar. Viajar, ¿no? conocer, Viajar, vivirla, se le acaba el dinero, vuelve a agarrar otro trabajo, vuelve a hacer dinero y repite la historia. Así es. No está pensando ni siquiera en tener hijos. No. Y eso es bueno, un tema. Es un tema. Es un tema que va a ser luego un problema de demografía, ¿no? Donde, por ejemplo, ya lugares como Canadá, como Australia, algunas ciudades de Europa, algunos países de Europa, están en Japón también, están pidiendo que vayan migrantes a vivir para crear para revertir ese ciclo negativo de la pirámide, cosa que no tenemos aquí. Y si los jóvenes se volcaran a la elección, seguramente harían una diferencia, ¿no? Una población de viejos. Sí, ya países ya la como tenemos, esos, ya la tenemos la pirámide ya empieza a virar un poco, porque ya
gente de mi generación y la generación que está después de la mía, ya empieza a ser más consciente del número de hijos. Ujú, Estamos teniendo en promedio 1.3 hijos, ujú. ¿no? Cuando las generaciones que estaban arriba de nosotros tenían 3.2, 3.4 hijos, Yo todavía soy ¿no? de esa generación. Exactamente. Entonces, eso cambia, ¿no? Sí. Ahora, toma un tiempo y las elecciones de este año, bueno, pues no van a tener, y bueno, por lo menos se puede adelantar, no tengo aquí una bola de cristal para poder adelantar algo, pero a juzgar por lo que yo analicé en la campaña, no hubo un discurso para los jóvenes. No, Por ¿verdad? ejemplo, Obama en su campaña, él se centró exclusivamente en los En los jóvenes jóvenes, ¿ah? y les llegó en un momento donde Estados Unidos había tenido un ataque terrorista, había tenido un inicio de una guerra que había sido muy cuestionada, había tenido un arranque económico muy fuerte, muy complicado, muy duro para la economía. Y Obama llegó a decirles una frase: sí se puede y yo les voy a ayudar, y sí se puede, yo les voy a ayudar. Lo que los candidatos fallaron en decirle, Toño, a la gente, y hablo de todos, es cómo le voy a hacer yo gobierno para que tú seas más productivo, Ujú. para que tú trabajes mejor, para que tú ganes más. Ellos hablaron de lo general y nunca se metieron en los Nunca cómo, aterrizaron en ¿no? detalles Y creo que el que tuvo el mensaje más simple, más sencillo de entender fue López Obrador. y lo Y, y agarraron. lo agarraron. Él para todo tenía una solución muy puntual, ¿no? Y muy Y muy simple, simple, que sabemos que a lo mejor no lo va a poder hacer como lo está diciendo, porque pues representa un reto a lo mejor de, bastante grande. de, de, de presupuesto, de logística, de lo que tú quieras, pero los otros dos candidatos se enfrascaban en teorías complejas, enredadas, Nunca desenredaron la madeja. no los vi y los dos con un perfil muy parecido. Bueno, pues ese fue el grave problema entre el PRI y el PAN, Claro, porque el perfil era tan parecido que ni siquiera entre ellos se logró establecer una diferencia. no, es que exactamente al final del día el perfil de Mid era más panista, si lo queremos ver Sí, así, que priista, ¿no? es más, yo creo que los panistas lo preferían a, Se sí, dividió completamente, ¿no? Y Anaya, bueno, pues sí captaba algunos de los votos panistas, sí captó incluso algunos de los votos priistas, pero no logró convencer y creo, Toño, que los dos candidatos, tanto Anaya como Mid, tenían mucho más que ofrecer a lo que llegaron. yo creo que les faltó experiencia también. Les faltó experiencia, ninguno de los dos tenía ninguna elección, ¿no? Ahora, hay otro dato, Juan, que lo sabemos muy bien. El origen vienen de dos partidos quebrados, de dos partidos en crisis, de dos partidos que arrastran mala fama, de dos partidos que la sociedad quiere que se vaya. Sí, lo que pasa es ¿Es que tan contundente esto? lo hemos platicado, esta elección, Toño, tiene tres negativos. Es una elección que no fue propositiva en ningún momento. En Son ningún tres momento. negativos. Sí. El primero es que no gane el PRI. Ujú, Era lo más importante según las encuestas. El segundo, que no gane Andrés Manuel. ujú, Y lo tercero, que no gane Anaya. O ujú. sea, realmente no había un candidato con una propuesta de valor que dijera, bueno, me está convenciendo por esto, sino que la gente que está votando por López Obrador no quiere que gane el PRI Era y que una no. descalificación Exacto. absoluta. Entonces, por eso la campaña se sintió tan negativa, como con mal aura, como con un Ujú, karma feo, ¿no? sí. ¿Por qué? Porque la propuesta es, si yo gano, es que no ganó el PRI. Si yo gano, es que no ganó López Obrador. Si yo gano, es que no ganaron los otros dos, ¿no? Ahora, fíjate, aquí hay otra cuestión muy interesante que van a tener los partidos que revisar. El esquema que manejó Enrique Peña Nieto para designar al candidato no le gustó a los priistas. No, bueno, pero eso nunca gusta, ¿no? Sí, Nunca gusta. pero ahorita el rechazo fue absoluto. La cosa es que también Mid, pues no era un perfil priista, ¿no? No, es que a eso me ¿No? refiero, Ahora, que les impuso un candidato
Que ni siquiera era priista. Sí, yo creo que sí tuvo mucho que ver, y aunque Meade trató de acercarse mucho con las bases priistas, yo creo que no lo pudo lograr. No, Y no porque, no, y de nuevo, no porque Meade sea un mal perfil. no, no es mal perfil. Creo que su comunicación fue desastrosa, como también lo fue la comunicación de Ricardo Anaya, y como la comunicación de López Obrador fue perfecta. O sea, hay muchas cosas en el análisis forense de la elección donde ya que pasa todo puedes decir, bueno, tiene mucho de Mucho, razón una sí. encuesta que le puede dar hasta el 50% del voto a López Obrador. Él tuvo una comunicación perfecta. Él se planteó contra el sistema. Y fíjate que no necesariamente contra el sistema, porque creo que ahí está El éxito, sí, es cierto. de esta elección. López Obrador, él se siguió por su discurso de la corrupción, de la mafia del poder y de que yo les voy a ayudar. Esos fueron sus tres mensajes Sí. centrales, no hay más. Y cuando repites durante 18 años las tres mismas cosas y aparte no te peleas con el gobierno porque sabes que tu Sí, no, ventaja no. es suficiente para no pelearte, para te- no agarrar un No pleito. necesitaba pleito. Así es, pues entonces se fue como dicen aquí, se fue liso. Oye, es muy interesante cómo está llegando al final esta elección. Si López Obrador obtiene el triunfo que se advierte en las encuestas, pues la verdad es que pues quiere decir que aquí va a haber un parteaguas político muy interesante. Definitivamente, mira, quién sabe cómo queda el Congreso. Así es. Yo sí creo que la gente va a votar cruzado, como nunca. Ujú. Normalmente los congresos reciben, o sea, por ejemplo, si gana el PRI, Ujú. recibe el 75% del voto que recibió el presidente. Sí. Y siempre pierden un poco, pues. Pierden un poco, ¿no? siempre Y ese pierden. 25% que se pierde se reparte entre las demás fuerzas, ¿no? Es muy interesante ver cómo, va a ser muy interesante Ahora, ver cómo... aquí también es interesante. ¿Qué partido va a quedar en primero, en segundo lugar y en tercero en el esquema legislativo? Sí, Porque ahí es donde se va a determinar las fuerzas no, y las negociaciones. y aparte los dineros de los Los dineros de partidos, los partidos. porque pues ahora Morena va a pasar a tener los votos que tuvo el PRI la elección pasada y aún un poco más todavía. Sí. Entonces eso quiere decir que las prerrogativas de Morena se van a multiplicar prácticamente por, si mal no recuerdo, 5 o 6 de lo que están, 6 veces lo que están ahorita recibiendo, ¿no? Sí. Y que el PRI y el PAN van a recibir 5 o 6 veces Oye, menos. pero de hay lo que un dato interesantísimo de eso que estás diciendo. El tiempo se nos está terminando, ¿sí? López Obrador es el candidato que gastó menos. No, eso es una información que no es totalmente correcta. Es el candidato que menos ha reportado gastos. Ah, bueno, entonces al final, Aguas. ese es un tema. Aguas, ¿eh? Bueno, hasta ahorita los datos están Ajá. ahí. ¿Por qué? Porque no ha reportado gastos. Digo, no sé si ya se reportó el show del Estadio Azteca. Todavía no. Pero yo creo que eso no costó 10 pesos, ¿eh? Muchos millones. Bueno, Juan, la verdad que me da mucho gusto y me da mucho gusto haberte tenido durante todo este tiempo acompañándonos aquí en esta campaña, ahorita en este cierre. Y bueno, esperemos que más adelante sigamos con esta misma dinámica, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias, Juan Burgos, un joven talentoso, y me da muchísimo gusto estar aquí compartiendo con él. Y muchas gracias. Gracias al auditorio de Radio Universidad. Gracias a nuestra operadora Lidice Talavera, que nos aguantó durante mucho tiempo en estos comentarios de campaña. Muchas gracias. Salgan a votar. Hasta pronto.